Gracia y paz. Bienvenidos al plan de lectura Por amor a su palabra. Una lectura bíblica para cada día del año en la versión Nueva Traducción Viviente. Hoy es 20 de mayo. Iniciamos nuestro plan de lectura en Números capítulo 29. Este capítulo determina las ofrendas encendidas al Señor en las tres grandes solemnidades del séptimo mes: la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Iremos luego al libro de los Salmos y daremos lectura al Salmo 73. Este salmo empieza con una afirmación de fe en la bondad de Dios para con los limpios de corazón, los justos, aquellos que toman decisiones que agradan al Señor. Continuaremos nuestra lectura en el libro del profeta Isaías, capítulo 21. Babilonia aparentaba algunas veces ser amiga de Judá, y Dios les advierte que no deben confiar en esa amistad, ni temer tampoco su enemistad. Aquí tenemos, por medio del profeta, otra predicción de su caída. Culminaremos nuestra lectura el día de hoy a través de la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2. En este capítulo, el autor emprende la denuncia acerca de los falsos maestros. El apóstol Pedro expone su conducta y sus características. Y así, damos inicio. En Números, capítulo 29. Escuchemos. Cada año, el primer día del mes señalado, al principio del otoño, celebren el Festival de las Trompetas. Convoquen un día oficial para una asamblea santa y no hagan ningún trabajo habitual. Ese día deben presentar una ofrenda quemada como aroma agradable al Señor: un becerro, un carnero y 7 corderos de un año, todos sin defecto. Estas deben ser acompañadas de las ofrendas de grano de harina selecta humedecidas con aceite de oliva: 6 litros con el becerro, 4 litros con el carnero y 2 litros con cada uno de los 7 corderos. Además, sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, para purificarse y hacerse justos ante el Señor. Estos sacrificios especiales, junto con sus ofrendas obligatorias de grano y las ofrendas líquidas, son además de las ofrendas quemadas habituales, mensuales y diarias. Se las presenta como ofrenda especial al Señor, un aroma agradable a Él. 10 días después, el 10º día del mismo mes, convoquen otra asamblea santa. Ese día, el día del perdón, el pueblo no debe comer ni hacer ningún trabajo habitual. Deberán presentar una ofrenda quemada como aroma agradable al Señor: un becerro, un carnero y 7 corderos de un año, todos sin defecto. Estas ofrendas deben ser acompañadas por las ofrendas obligatorias de grano de harina selecta humedecidas con aceite de oliva: 6 litros de harina selecta con el becerro, 4 litros de harina selecta con el carnero y 2 litros de harina selecta con cada uno de los 7 corderos. Sacrifiquen también un chivo como ofrenda por el pecado. Esta es además de la ofrenda por el pecado para el perdón y además de la ofrenda quemada diaria habitual, junto con su ofrenda de grano y sus correspondientes ofrendas líquidas. 5 días después, el día 15 del mismo mes, convoquen otra asamblea santa de todo el pueblo, y ese día no hagan ningún trabajo habitual. Ese día es el comienzo del Festival de las Enramadas, un festival de 7 días al Señor. El primer día del festival presenten, como ofrenda especial, una ofrenda quemada como aroma agradable al Señor: 13 becerros, 12 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas debe ser acompañada por una ofrenda de grano de harina selecta, humedecida con aceite de oliva: 6 litros para cada uno de los 13 becerros,
4 litros para cada uno de los 2 corderos, y 2 litros para cada uno de los 14 corderos. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual, con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El segundo día de este festival de 7 días, sacrifiquen 2 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos deben ser acompañada por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual, con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El tercer día del festival, sacrifiquen 11 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos debe ser acompañada por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual, con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El cuarto día del festival, sacrifiquen 10 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada uno de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos debe ser acompañada por una ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El quinto día del festival, sacrifiquen 9 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos debe ser acompañada por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El sexto día del festival, sacrifiquen 8 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos debe ser acompañada por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El séptimo día del festival, sacrifiquen 7 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos debe ser acompañada por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El octavo día del festival, proclamen otro día santo. No hagan ningún trabajo habitual en ese día. Presenten una ofrenda quemada como ofrenda especial, un aroma agradable al Señor, de un becerro, un carnero y 7 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas debe ser acompañada por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual, con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. Presenten estas ofrendas al Señor durante sus festivales anuales. Estas ofrendas son además de los sacrificios y las ofrendas que presentan en relación con votos o con ofrendas voluntarias, ofrendas quemadas, ofrendas de grano, ofrendas líquidas u ofrendas de paz. Así que Moisés dio al pueblo de Israel todas estas instrucciones, tal como el Señor le había ordenado. Continuamos nuestra lectura y vayamos al libro de los Salmos. Salmo 73. Escuchemos.
En verdad, Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte. No tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas estas palabras. ¿Y qué sabe Dios?, preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos. Disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. ¿Conservé puro mi corazón en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad, los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante, quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas, como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante. Debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha. Me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. Continuamos nuestra lectura a través del profeta Isaías, capítulo 21. Escuchemos. Este es el mensaje que recibí acerca de Babilonia, el desierto junto al mar. Desde el desierto se acerca el desastre y te caerá encima, como un remolino que entra arrasando desde el Negev. Veo una visión aterradora. Veo al traidor traicionando, al destructor destruyendo. Adelante, ustedes, elamitas y medos, ataquen y asedien. Yo pondré fin a todos los gemidos que provocó Babilonia. El estómago me duele y me arde de dolor. Me dominan agudas punzadas de angustia, como las de una mujer en parto. Me desmayo cuando oigo lo que Dios se propone hacer. Tengo demasiado miedo para mirar. La cabeza me da vueltas y se me acelera el corazón. Anhelaba que llegara la noche, pero ahora la oscuridad me da terror. Miren, están preparando un gran banquete. Están extendiendo alfombras para que la gente se siente. Todos comen y beben. Pero rápido, tomen los escudos y prepárense para la batalla. Los están atacando. Mientras tanto, el Señor me dijo: pon una centinela sobre la muralla de la ciudad, que advierta a gritos lo que ve.
deberá estar atento por carros de guerra tirados por un par de caballos y jinetes sobre burros y camellos. Que el centinela esté bien alerta. Luego el centinela gritó: Día tras día me he mantenido de pie sobre la torre de vigilancia, mi señor. Noche tras noche he permanecido en mi puesto. Y ahora, por fin, miré. Ahí viene un hombre en un carro de guerra con un par de caballos. Entonces el centinela dijo: Ha caído Babilonia, ha caído. Todos los ídolos de Babilonia yacen en el suelo, hechos pedazos. Pueblo mío, triado y aventado, te he transmitido todo lo que el Señor de los ejércitos celestiales dijo, todo lo que me ha dicho el Dios de Israel. Este es el mensaje que recibí acerca de Edom. Alguien de Edom sigue llamándome: Centinela, ¿cuánto falta para la mañana? ¿Cuándo se acabará la noche? El centinela contesta: Ya llega la mañana, pero pronto volverá la noche. Si quieres preguntar otra vez, entonces regresa y pregunta. Este es el mensaje que recibí acerca de Arabia. Oh caravanas de Dedán, escóndanse en los desiertos de Arabia. Oh gente de Tema, lleven agua a gente sedienta, alimento a estos refugiados agotados. Han huido de la espada desenvainada, del arco tensado y de los terrores de la batalla. El Señor me dijo: Dentro de un año, contando cada día, toda la gloria de Cedar se acabará. Solo sobrevivirán unos cuantos de sus valientes arqueros. Yo, el Señor, Dios de Israel, he hablado. Culminamos nuestra lectura el día de hoy a través de la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Escuchemos. En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros, se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho, y su destrucción no tardará en llegar. Pues si Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, dentro de fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio. Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios, y por eso Dios lo protegió cuando destruyó, con un gran diluvio, el mundo de los que vivían sin Dios. Tiempo después, Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra, y las redujo a montones de cenizas. Las puso como ejemplo de lo que le sucederá a la gente que vive sin Dios. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es, Lot era un hombre recto atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Él trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian la autoridad. Estas personas son orgullosas y arrogantes, y hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales sin ni siquiera temblar. Aún los ángeles, que son mucho más grandes en poder y fuerza, no se atreven a presentar de parte del Señor
cargos de blasfemia en contra de esos seres sobrenaturales. Esos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden, e igual que animales serán destruidos. Su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. A ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. Se deleitan en el engaño, incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo. Cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. Incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia. Viven bajo la maldición de Dios. Se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Pero Balaam fue detenido de su locura cuando su burra lo reprendió con voz humana. Estos individuos son tan inútiles como manantiales secos o como la neblina que es llevada por el viento. Están condenados a la más negra oscuridad. Se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido. Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado los que apenas se escapan de una vida de engaño. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino de la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice: un perro vuelve a su vómito, y otro que dice: un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. De esta manera concluye la lectura del día de hoy. Rogamos a Dios que sea de bendición a tu vida. Puedes compartirlo con tus amigos y familiares. No te pierdas el día de mañana este plan de lectura por amor a su palabra. Síguenos en nuestras redes sociales. Que tengas un bendecido día. Y recordamos las palabras de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, no hay camino, no hay verdad y no hay vida sino en Jesús.